Hola, hola, familia de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a nuestro canal, su lugar favorito para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y, por supuesto, en el universo de las celebridades que tanto amamos. Hoy, tengo algo que sé que les va a dejar con la boca abierta. Sí, como lo leyeron en el título, Can Yaman. Y no se trata de un rumor más, ni de una noticia sacada de contexto. Les prometo que vamos a desentrañar un misterio que rodea al famoso actor turco y que, sinceramente, ha estado generando muchísima controversia en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Están listos para adentrarse en este laberinto de especulaciones y descubrir la verdad? Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman sorprende. Nada es real. Únete y descúbrelo. Este título, tan enigmático como impactante, nos invita a cuestionarnos todo lo que creemos saber sobre el actor. Durante las últimas semanas, han surgido una serie de teorías y rumores que apuntan a una posible puesta en escena, en la vida pública de Can Yaman. Algunos aseguran que su personalidad, sus proyectos e incluso sus relaciones sentimentales podrían estar siendo cuidadosamente diseñados y orquestados para mantener su imagen y popularidad en la cima. Suena descabellado, ¿verdad? Pero créanme, hay algunos argumentos y evidencias que vale la pena analizar con detenimiento. Para entender de dónde surge toda esta controversia, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de su carrera y observar cómo ha evolucionado su imagen a lo largo del tiempo. No solo eso, sino que vamos a examinar a fondo el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de la imagen pública de las celebridades, y cómo esto afecta nuestra percepción de la realidad. Can Yaman saltó a la fama gracias a su papel en la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, donde interpretó a un fotógrafo aventurero y carismático llamado Can Divit. Su química en pantalla con su CEO protagonista, Demet Özdemir, fue innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. La serie fue un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Fue un boom, un fenómeno que trascendió fronteras y que convirtió a Can Yaman en un nombre conocido en muchísimos hogares. A partir de ahí, la carrera de Can Yaman despegó como un cohete. Participó en otras series exitosas como Dolunay Luna Llena, e Inadına Aşk Amor Obstinado, consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma natural lo convirtieron en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Las revistas se peleaban por tenerlo en portada, las marcas querían que fuera su embajador y los fans hacían fila para conseguir una foto con él. Era el hombre del momento. Pero, ¿dónde empieza a surgir la duda? Pues bien, algunos fans y críticos han notado una serie de cambios en la imagen y el comportamiento de Can Yaman que les resultan sospechosos. Por ejemplo, después de su participación en Erkenci Kuş, el actor decidió cambiar radicalmente su look, dejando crecer su cabello y barba, y adoptando un estilo más salvaje y rebelde. Algunos lo interpretaron como una estrategia para diferenciarse de su personaje anterior y proyectar una imagen más madura y sofisticada. Se argumentaba que necesitaba dejar atrás al Can Divit y mostrar una faceta más personal, más acorde con sus gustos y aspiraciones. Sin embargo, otros lo vieron como una forma de explotar su atractivo físico y crear una imagen de chico malo, que le resultara atractiva a un público más amplio. Además, algunos de sus comportamientos fuera de la pantalla, como sus declaraciones polémicas y sus enfrentamientos con la prensa, han generado controversia y han alimentado la idea de que su imagen pública es cuidadosamente gestionada por un equipo de profesionales. Sus respuestas directas y a veces desafiantes a las preguntas de los periodistas, sus opiniones sin filtro sobre diversos temas, todo esto fue interpretado por algunos como una estrategia premeditada para generar titulares y mantenerse en el candelero. Otro punto que ha generado debate es su vida amorosa. Después de su supuesto romance con Demet Özdemir, que nunca fue confirmado oficialmente, Can Yaman ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo actrices, modelos y personalidades de la farándula. Algunos creen que
Estas relaciones son reales y genuinas, mientras que otros las ven como estrategias de marketing para mantener su nombre en los titulares y generar interés mediático. La pregunta recurrente era, ¿amor verdadero o simple publicidad? Uno de los romances más sonados fue el que mantuvo con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. La relación fue muy pública y mediática, con constantes apariciones en revistas y redes sociales. Se les veía juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos aparentemente románticos. Sin embargo, después de unos meses, la pareja anunció su separación, lo que generó aún más especulaciones sobre la autenticidad de su relación. Algunos aseguraron que se trató de un montaje publicitario para aumentar la popularidad de ambos, mientras que otros creyeron en la sinceridad de sus sentimientos. La rapidez con la que terminó la relación, la falta de detalles sobre las causas de la ruptura, todo contribuyó a alimentar las dudas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Can Yaman realmente una marioneta controlada por un equipo de marketing? ¿O es simplemente un actor que está tratando de construir su carrera y mantener su privacidad en un mundo lleno de rumores y especulaciones? ¿Dónde está la línea entre la estrategia de marketing y la autenticidad? ¿Es posible para una celebridad mantener su verdadera identidad en un mundo tan obsesionado con la imagen pública? La verdad es que no hay una respuesta fácil a estas preguntas. Es imposible saber con certeza qué hay detrás de la imagen pública de Can Yaman. Sin embargo, podemos analizar las evidencias disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. Podemos analizar sus entrevistas, observar su lenguaje corporal, leer entre líneas en sus publicaciones en redes sociales. Pero incluso así, la verdad sigue siendo esquiva. Por un lado, es cierto que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que los actores a menudo se ven obligados a cuidar su imagen y a tomar decisiones estratégicas para avanzar en su carrera. Es posible que Can Yaman, como muchos otros famosos, cuente con un equipo de profesionales que lo asesoren en cuestiones de imagen, relaciones públicas y marketing. Esto no significa necesariamente que esté siendo manipulado o que su vida sea una completa farsa, sino simplemente que está tomando medidas para proteger su carrera y mantener su relevancia en un mercado muy exigente. Es una inversión en su futuro, una forma de asegurarse de que su nombre siga siendo sinónimo de éxito y popularidad. Por otro lado, también es cierto que algunos de los comportamientos y decisiones de Can Yaman han sido cuestionables y han generado dudas sobre su autenticidad. Sus cambios de look, sus declaraciones polémicas y sus relaciones sentimentales han sido objeto de debate y han alimentado la idea de que su imagen pública es cuidadosamente construida. Algunos creen que cada uno de sus movimientos es calculado, que cada una de sus palabras es ensayada. Profundizando un poco más en el tema de las relaciones sentimentales, es importante recordar que la vida amorosa de las celebridades siempre ha sido un tema de interés para el público. Los fans quieren saber con quién están saliendo sus ídolos, cómo es su relación, si son felices juntos. Y los medios de comunicación, conscientes de este interés, se encargan de alimentar la curiosidad del público, publicando fotos, rumores y exclusivas sobre la vida amorosa de las celebridades. En este contexto, es difícil para una celebridad mantener su privacidad y tener una relación normal. La presión mediática, el escrutinio público y las expectativas de los fans pueden afectar negativamente una relación. Es posible que algunas relaciones de Can Yaman hayan sido genuinas, pero que se hayan visto afectadas por la presión de la fama. Y también es posible que algunas relaciones hayan sido, en parte, estrategias de marketing para aumentar su popularidad. En definitiva, la verdad sobre Can Yaman es probablemente una mezcla de ambos factores. Es probable que el actor tenga un control sobre su propia vida y que tome sus propias decisiones, pero también es posible que esté influenciado por su equipo de profesionales y que se vea obligado a tomar decisiones estratégicas para mantener su carrera en marcha. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja de lo que parece a simple vista. Lo importante es recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias virtudes y defectos, y que merecen respeto y consideración. No debemos juzgarlos con dureza ni creer todo lo que leemos o escuchamos sobre ellos. En lugar de eso, debemos tratar de entender su perspectiva y recordar que detrás de cada imagen pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Debemos ser críticos con la información que recibimos, pero también debemos ser empáticos con las personas que están en el centro de la atención mediática. Así que, después de analizar toda esta información, la pregunta sigue siendo, ¿Da es real en la vida de Can Yaman? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que no lo sabemos con certeza.
Pero lo que sí sabemos es que su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la manipulación de la imagen pública y la dificultad de separar la realidad de la ficción en el mundo del espectáculo. Nos invita a cuestionar la veracidad de lo que vemos en los medios y a ser más conscientes de cómo la imagen pública de las celebridades puede estar influenciada por estrategias de marketing. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre la imagen pública de Can Yaman y el mundo de la fama en general. Hemos desglosado los rumores, analizado las evidencias y explorado las diferentes perspectivas. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para nosotros que nos acompañen en esta aventura de descubrir los secretos del mundo del espectáculo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman está siendo manipulado o que simplemente está cuidando su imagen? ¿Han notado algún cambio en su comportamiento o apariencia que les resulte sospechoso? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a la privacidad o que su vida pública es de interés para el público? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que sean de su agrado. Así que no se corten y compartan sus pensamientos con nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.